Hoy, en Difícil de Creer, nos adentraremos en la mente de aquellos asesinos que se arrepienten y son torturados por sus propios sentimientos. Conoceremos a detalle los campos de concentración no nazis, donde se han cometido crímenes escalofriantes. Les contaré la historia de una jovencita que estuvo cautiva 24 años. Además, hablaremos de aquellos que prefieren quedarse encerrados a ver la luz de la libertad. Y en nuestro último eslabón, les mostraré las imágenes de las cárceles más modernas y también sorprendentes del mundo. Todo esto será Difícil de Creer. Comenzamos. En 2012, un tribunal de Oslo, Noruega, condenó a 21 años de prisión a Anders Behring. Esto tras hallarlo culpable de los atentados sangrientos que acabaron con la vida de 77 personas. Pero, para sorpresa de todo el mundo, cuando le dieron la palabra al multihomicida, este pidió perdón. Pero pidió perdón a los militantes nacionalistas por no haber podido matar a más personas. Obvio, le retiraron el micrófono. Muy distinto a él, hay otras personas que llegan a cometer homicidios sin querer y entonces se encuentran en una prisión de remordimiento, de culpa, que no los deja descansar. De ello hablamos porque es difícil de creer. El homicida de Anabel Segura, Emilio Muñoz, dijo tras purgar su condena en España que estaba arrepentido de lo que hizo y que daría 10 años de su vida para resarcir el daño. Este sujeto secuestró y asesinó a Anabel en 1993. 2 años después, su cadáver fue hallado en un paraje desolado, algo que causó un largo periodo de tortura emocional entre sus familiares, quienes en todo ese tiempo no pudieron cerrar su duelo, que por supuesto no se compara con el sentir del asesino, aún a pesar de su arrepentimiento. En otros casos, hay homicidas que no pueden con la culpa y pretenden acabar con su propia existencia. Algo que le pasó a un militar en Corea del Sur. Por unos cuantos días, el recuerdo del crimen que cometió lo perseguía. Nada le daba tranquilidad. Sus continuas pesadillas perturbaban su sueño y la angustia era su única compañera, hasta que decidió ofrecer disculpas a las familias de los 5 soldados que él había ejecutado y tras dejar una carta dirigida a sus seres queridos, intentó quitarse la vida sin éxito. Legisladores de distintos países han clasificado los tipos de homicidio para deslindar responsabilidades. En general, en nuestro país hay algunos, como estos. Homicidio doloso, que implica la premeditación entre otras agravantes, incluyendo la violencia. Homicidio simple, homicidio involuntario y homicidio en legítima defensa. Estos dos últimos hablan de que no hay una intención para cegar la vida de otra persona. Es bien sabido que dicen que todos somos capaces de matar a otra persona bajo ciertas circunstancias y sin que esto obedezca a una personalidad psicopatológica, sino más bien como una forma de defender la propia integridad o la de los seres que amamos. Es posible que se trate de una reacción emocional límite. Como es de suponerse, la tormenta de emociones nubla la razón y el instinto gobierna. Ante esta situación, es común que un homicidio desencadene fuertes cuestionamientos personales. En otros casos, cuando una persona termina con la vida de un tercero por accidente, la culpa y el remordimiento son una constante. Lo que sigue es un vaivén de sentimientos que ahogan. La memoria juega una mala pasada, pues hace que el incidente se recuerda una y otra vez. Aunque, a veces, el dolor es tan profundo que la mente protege a la persona y la lleva al olvido de lo sucedido, para que la estabilidad emocional no colapse. La mezcla de sentimientos lleva a algunas personas a alejarse lo más posible de todo aquello que se asocie con el crimen, como le sucedió a Javier Guerra, quien se negó a ingresar al cuarto donde acabó con la vida de su entonces novia, Natalie Cortés.
Durante el proceso judicial, autoridades bolivianas ordenaron al homicida que los acompañara a la escena del crimen. Eso para esclarecer algunas interrogantes. Pero una vez ahí, este hombre se sintió mal. Solo dijo que era el error más grande que había cometido en su vida y que no podía ayudar a esclarecer los hechos. Aún algunos integrantes de grupos criminales de alta peligrosidad han expresado su remordimiento por los crímenes cometidos. Tal es el caso de algunos dirigentes de la ETA que en 2013 pidieron perdón a los ciudadanos que, ajenos a su causa, han resultado perjudicados. Difícil de creer. Otro tipo de encierro es el que se vive en los campos de concentración. Y aunque los nazis encabezan la lista por su brutalidad e impacto en la historia mundial, existen otros campos de concentración donde la violencia es difícil de creer. Dentro de los más aberrantes están los 4 campos de concentración en Corea del Norte, los cuales operan desde hace medio siglo y donde en la actualidad están retenidos 200.000 presos políticos. Se tratan de centros de detención ajenos al mundo, ya que ningún organismo defensor de los derechos humanos ha podido ingresar para verificar sus condiciones. Y aunque el gobierno norcoreano niega su existencia, las imágenes de satélite dicen lo contrario. Basta observar el descomunal tamaño de uno de estos. Es el llamado Campo 22, cerca de la frontera con China, cuya extensión es de 50 kilómetros de largo por 40 de ancho. Un área más grande que la ciudad de Los Ángeles y donde hay 50.000 reclusos. Por ahora, solo se sabe que ahí el dolor y la tortura gobiernan, según testimonios de sobrevivientes. Uno de los más indignantes es el de una mujer embarazada que dio a luz en una celda y bajó un estado de inanición. Cuando uno de los custodios escuchó el llanto del bebé, en lugar de ayudar a la madre, la golpeó, obligándola a que ahogara a su bebé. Como vemos, estos campos han estado rodeados de diversas arbitrariedades. La mayoría de los reos han sido apresados al considerarlos traidores al régimen. Una vez dentro, a los internos se les pesa. Los que tienen menos de 38 kilos automáticamente mueren. En otros casos, hay quienes están tan hambrientos que comen gusanos o serpientes vivas. Las matanzas colectivas son el pan de todos los días. Cuando alguien fallece, los demás usan su ropa para sustituir sus harapos, aunque nada pueden hacer con los zapatos hechos a base de neumáticos amarrados con cables de acero. En cuanto a los restos de los fallecidos, son comidos por perros. En la mayoría de los campos de concentración norcoreanos, los reos permanecen ahí hasta que se mueren. Pero en el campo 15 pueden recibir adoctrinamiento en el socialismo. Y no solo eso, después de algunos años, si los reos se aprenden de memoria los escritos de Kim Jong-il, pueden obtener su libertad. Dando un vistazo por el pasado, no puede pasarse por alto los cerca de 100 campos de concentración de la era franquista. Al finalizar la Guerra Civil Española, miles de prisioneros políticos fueron enviados a estos sitios, donde los métodos de tortura fueron bastante parecidos a los aplicados en los campos de exterminio nazi. Se calcula que unos 250.000 prisioneros murieron durante su cautiverio y los que sobrevivieron cargaron por largo tiempo con el amargo recuerdo de las vejaciones recibidas contra su persona. Concretamente, los campos de concentración en la provincia de León han sido calificados como los peores, ya que las muertes entre los reos eran constantes por el intenso frío, malos tratos, falta de higiene y desnutrición. Otro que destacó por sus precarias condiciones fue el de Albatera, en la ciudad de Alicante. Los que ahí estuvieron encerrados padecieron un verdadero infierno. Eso debido a las constantes infecciones, la falta de un colchón o un techo para dormir y el tremendo hacinamiento en el que estaban inmersos los reos. Muchos de los prisioneros fueron ejecutados sin un juicio justo. Otros más murieron de hambre y sed. En este sótano oscuro, sin ventanas, sin calefacción ni aire acondicionado, vivió una jovencita durante 24 años. A lo largo de esos 8.760 días, Elizabeth Fritzl fue torturada, drogada, violada y obligada a parir 7 hijos.
todos ellos producto de esas violaciones. Lo más escalofriante del caso es que el responsable de esta atrocidad fue su propio padre, Joseph Fritzl, el llamado monstruo de Amstetten. Un caso difícil de creer. La historia cruel y por demás insólita de este criminal comenzó desde muy temprana edad. Tras vivir los embates de la Segunda Guerra Mundial y los castigos de una familia nazi y extremadamente conservadora, el joven Joseph creció lleno de sufrimiento y rencores hacia su padre. Esto lo fue transformando en una persona humillada, violenta y con sed de venganza. En el año de 1956, Joseph Fritzl contrajo matrimonio con Rosemary Ranner, una mujer introvertida y dedicada por completo a su hogar. La pareja tuvo 7 hijos, y según cuenta el propio Joseph, todos tenían un carácter apacible y moldeable. Todos, menos Elizabeth. Conforme el tiempo pasó, la relación de Joseph con su cuarta hija fue haciéndose cada vez más complicada. Lo que nadie sabía es que los problemas entre Elizabeth y su padre surgieron cuando él comenzó a violarla a espaldas de su esposa. Ante tal situación, la joven juntó un poco de dinero y escapó de su casa en compañía de su mejor amiga. Desafortunadamente, Joseph Fritzl la encontró y tras una golpiza, la obligó a escribir una carta en la que se despedía de su familia, argumentando que se había adherido a una secta religiosa. Cuando ambos regresaron a casa, Joseph encerró a Elizabeth en el sótano del edificio, supuestamente como castigo a su rebeldía. De acuerdo con el informe de la policía, el llamado monstruo de Amstetten colgaba de la pared a su hija y abusaba de ella una y otra vez todos los días. A los pocos meses de tenerla en este cautiverio, Elizabeth quedó embarazada de su primera hija, Kerstin. Después de ella, llegaron otros 6 niños. A principios del 2008, Kerstin comenzó a enfermar gravemente. Durante más de 3 meses, la joven, de 18 años, presentó desmayos y crisis epilépticas. Gracias a esto, Joseph Fritzl accedió a llevarla a un hospital. Un hecho que encendió focos rojos, y es que además de su extraño comportamiento, Kerstin no tenía registro en el sistema de salud pública. Al final, el 19 de abril del 2008, la policía de Amstetten capturó a Joseph Fritzl y le dio libertad a Elizabeth y a sus hijos Stefan y Felix, que nunca habían visto la luz del sol. Hoy día, el hombre que le destruyó la vida a 16 personas está tras las rejas cumpliendo una cadena perpetua. En cuanto a su familia, el gobierno de Austria decidió cambiarles la identidad a todos sus integrantes y darles un tratamiento psicológico para poderlos reintegrar a la sociedad. Sin duda, es este un caso escalofriante, un hecho que ha sido catalogado como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de las terribles heridas que dejó su brutalidad. Se dice que los humanos somos una especie de hábitos, es decir, nuestras costumbres definen en muchos casos nuestra forma de vida. Pero, ¿qué ocurre cuando esos hábitos parecen ser nocivos? Como por ejemplo, desear quedarse detrás de las rejas. Hablemos de esas personas que después de haber cumplido sus condenas, prefieren pasar sus días en la cárcel en lugar de salir en libertad. Difícil de creer. El escritor Stephen King, en una de sus historias, define a estas personas como institucionalizados. Es decir, que están tan acostumbrados a las paredes de la cárcel, al ambiente y a la forma de vivir adentro, que prefieren eso a enfrentarse de nuevo a la libertad. Eso es demasiado estresante, como lo diría el escritor en voz de uno de sus personajes. Dentro de estas paredes, soy alguien. Soy el que te consigue cigarros y otras cosas. Allá afuera, soy un anciano convicto que no tiene a nadie. Uno de estos casos, en la vida real, es del nigeriano Esidi Onji, un hombre de 56 años que se encontraba viviendo de ilegal en Lima, Perú. Allí fue detenido en 2010 por tener en su poder 120 gramos de cocaína. Al final, hace unos meses, las autoridades encontraron que Esidi era inocente del delito de narcotráfico que se le imputaba, además de tener un cierto nivel de retraso mental, por lo que era legalmente incapaz de ser considerado culpable. No obstante, Esidi no ha abandonado la cárcel.
en parte por problemas burocráticos para devolverlo a su país de origen, pero sobre todo porque el mismo Ezidi no quiere abandonar la cárcel, ya que según él se encuentra más cómodo dentro de la prisión que afuera, pues no tiene familia, no tiene amigos y tampoco un lugar donde vivir. Pero casos como el de Ezidi son más comunes de lo que podríamos pensar. Y es que además de la llamada institucionalización, el miedo es tal vez el sentimiento más poderoso y destructivo que un ser humano puede percibir. Muchos reos no quieren abandonar por temor a que sus compañeros o las mismas autoridades los extorsionen y en lugar de vivir en libertad, vivirán a merced de sus extorsionadores. Tal y como lo dice Luis Rojo, un preso chileno que cumple una cadena perpetua. En su caso, Luis lleva 30 años dentro de la prisión y durante ese tiempo se ha negado sistemáticamente a gozar de los planes de liberación y perdón. Inclusive, por su buena conducta, las autoridades le han dicho que podría salir los domingos, pero el reo se ha negado rotundamente, argumentando que afuera es mucho más peligroso que dentro de la pequeña prisión donde vive con otros 32 internos. Otro caso ocurrió en Inglaterra en 2008, cuando un inmigrante que ya había cumplido su condena en la prisión de Peterborough se negó a darle a las autoridades su verdadero nombre y nacionalidad, ya que sin esa información no podrían liberarlo. Lo peor, por lo menos para el sistema judicial, es que al año les costaba más de 600,000 pesos su manutención. Pero este fenómeno ha tomado gran relevancia en países como Bélgica y Noruega, lugares donde las cárceles son comparadas con hoteles de primer nivel. 10 años y 23 millones de dólares fueron necesarios para construir Halden Prison, la segunda cárcel más grande de Noruega. Ahí, violadores, asesinos y ladrones duermen en cómodas habitaciones, que incluyen un refrigerador pequeño, un televisor de pantalla plana y ventanas sin rejas. Hablemos entonces de prisiones modernas y difíciles de creer. La prisión Halden, considerada la más humana del mundo, fue inaugurada en abril del 2010 y hospeda a 252 reclusos. Por cada 12 o 15 celdas hay una cocina de alta gama y áreas de descanso con mesas para tomar café. En una de sus paredes se puede admirar un mural del artista noruego Dolk, valuado en más de $1 millón y que muestra a un prisionero usando un grillete como en lanzamiento de bala. Además, el lugar cuenta con comodidades como un estudio de sonido, caminadoras y una casa independiente de 2 habitaciones, donde los presos pueden hospedar a sus familias. Hay que decir que Noruega tiene una tasa de criminalidad bastante baja y su población carcelaria, en la actualidad, es de 3.300 a 69 por cada 100,000 ciudadanos. Según la filosofía humanista del sistema penal de Noruega, los ambientes represivos en las prisiones no funcionan. Los noruegos piensan que el trato humano y hospitalario de los prisioneros mejora sus posibilidades de rehabilitación. Según los expertos, entre un 50 y un 60% de los convictos en el mundo reinciden en el crimen. En Noruega, las cosas son muy distintas. Solo el 20% vuelve a delinquir. Esto se debe en gran medida a programas de readaptación sumamente innovadores y cárceles tan creativas como difíciles de creer. En la prisión ecológica de Bastoy, ubicada en una pequeña isla, los habitantes viven en pequeñas casas durante 5 o 6 años. El reglamento es simple. Deben despertarse, desayunar y llegar puntuales a sus puestos de trabajo. Se les somete a controles antidroga con regularidad. Si se descarrían, siquiera ligeramente, se arriesgan a ser expulsados. Pero a diferencia de las instituciones convencionales, las sanciones que se imponen no son automáticas ni violentas. Los presos, además, cobran un salario mensual que les permite, sobre todo, comprar alimentos en la tienda. En cuanto a las actividades, se pueden tomar cursos de todo tipo y es posible elegir entre trabajar en el campo, en el aserradero, en la tienda, en el ferry e incluso en el pequeño barco de pesca de la prisión. También pueden optar por cuidar a los animales, ya que la isla cuenta con 7 caballos,
40 ovejas, 65 corderos, una veintena de vacas, otros tantos terneros y 200 pollos. En Noruega, la pena máxima que establece la ley es de 20 a 21 años de cárcel. Incluso los peores criminales saldrán algún día de prisión. Por tal razón, el interés de la sociedad de Noruega no es tanto el de castigar, sino el de garantizar que cuando recobren la libertad, las personas que han cometido crímenes no los vuelvan a cometer jamás. Incluso, el gobierno de Noruega está trabajando a través de estas cárceles para que los reclusos tengan una vivienda y un trabajo cuando por fin vean la luz de la libertad. Para algunos, este pensamiento resulta incongruente y hasta injusto cuando hablamos de violadores o multihomicidas. La pregunta es, ¿será necesario un castigo directamente proporcional al crimen cometido? Deberemos entonces regresar a la ley del talión. Sin duda, es un tema controvertido que debe ser analizado a profundidad, pues no debemos olvidar que antes de ser asesinos son seres humanos con sentimientos, circunstancias y en algunos casos enfermedades que nunca fueron tratadas. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.